¿Sí me escucha? Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? No, no tienen ninguna pregunta. Bueno, pues el día de ayer estábamos revisando lo que era el dominio de una función de varias variables, ¿sí? Sobre todo el aprender a dibujarlas, el aprender a visualizarlas en una gráfica. Que quede claro que siempre estamos viendo que la parte del dominio, no la gráfica de la función como tal, ¿sí? Es puramente el dominio. Entonces, espero que en la participación hayan participado varios, para que no se queden fuera. Pero bueno, entonces vamos a revisar este diaporama de funciones escalares de un vector, ¿sí? De igual forma, aquí van a poder revisar el contenido, chicos. Es la unidad 4, funciones escalares de un vector. Ya vimos su definición, lo pueden leer tranquilamente acá. De igual forma, aquí pueden ver cómo es que las funciones se pueden encontrar su dominio y en dónde se encuentran definidas, ¿sí? Algunas de estas se les quedó de tarea. Entonces, bueno, vamos a revisar la parte de qué, de la gráfica de una función de dos variables, ¿sí? Es el contenido que vamos a estar viendo. Entonces, para ello, es muy importante que ustedes vean que se cuenta con dos métodos para visualizar lo que son la gráfica de estas funciones. Aquí puse los problemas que están relacionados. Por ejemplo, empezamos con el problema 36 para que ustedes puedan checar qué ejercicios ya pueden hacer de la tarea, chicos. Siempre les pongo la guía para que ustedes vayan viendo qué ejercicios ya se pueden realizar. Entonces, bueno, vamos a ver el primer método para visualizar a una función de dos variables. Entonces, nos dice que si f es una función de dos variables con dominio en R2, entonces la gráfica de f es el conjunto de los puntos, ¿sí? Observen que si tengo un dominio que está en R2, entonces la gráfica de f va a contar con puntos X, Y y Z. Observen que es una terna. Por ser una terna, ya nos estaban hablando de que la gráfica se va a encontrar en R3. Entonces, que quede claro, una función de dos variables en donde su dominio vive en R2, ¿sí? Su gráfica vive en R3, ¿sí? Tal es que lo que nos están diciendo, en pocas palabras, es que Z, la componente Z, va a ser igual a lo que sería la imagen de la función, tal que el par ordenado, que sabemos que es el dominio X, Y, va a estar en R2. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que significa? Si ustedes observan la gráfica, aquí ya se las puse, la sombra, que podríamos decir que es la sombra de nuestro objeto, es lo que llamamos el dominio, es lo que estuvimos visualizando como el dominio, X, Y. ¿De acuerdo, chicos? Y el objeto, digamos, la imagen de la función, en este caso sí los podemos graficar juntos, ¿sí? La imagen la va a contener la variable z. Esto es lo interesante, ¿sí? La variable z es la que tiene la imagen. Entonces, aquí tengo mi objeto, que es la imagen, es decir, la altura, ¿quién me lo va a dar? Va a ser z, ¿sí? O sea, por eso es que z es igual a ¿quién? A f de x, y. Entonces, la terna quedaría como x, y, z, son tres componentes, pero la tercera componente es la variable, es la función f de x, y. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro, chicos?
¿Sí se entiende? Esta parte les debe de quedar claro, porque ya más adelante, cuando veamos integrales, es la manera de cómo entender el realizar una integral. Entonces, bueno, el primer ejemplo que vamos a ilustrar, primer ejemplo, va a ser el de trazar la gráfica de la función f de x, y igual a 6 menos 3x menos 2y. Aquí la tenemos, esta función. Esta función, si ustedes lo recuerdan, ¿sí?, que es f de x, y igual a 6 menos 3x menos 2y, ¿sí?, es una ecuación así. Si le llamamos, observen que si le llamamos f de x, y a z, que esa es la estrategia, y aquí lo subrayo, lo voy a subrayar con rojo, estrategia, que es primero hacer z igual a f de x, y. Esto es lo primero que hay que hacer. Entonces, si lo hacemos así y lo sustituimos en la primera ecuación, en la función que me dan, me va a quedar z igual a 6 menos 3x menos 2y, es lo que voy a obtener. Entonces, de esta expresión, chicos, si ustedes observan, podemos despejar y voy a tener un 3x más 2y más z igual a 6. Esta ecuación, si ustedes recuerdan desde el inicio lo que estuvimos estudiando, corresponde a la ecuación de un plano. A la ecuación de un plano. Y si es la ecuación de plano, a ver, ¿quién recuerda cómo va su vector normal? A ver, chicos. ¿Nadie lo recuerda? ¿Nadie dice nada, chicos? Bueno, como les comentaba, no es posible que se mantengan callados, traten de participar, no quedarse callados, por favor, chicos. Y bueno, en este caso, si ustedes se dan cuenta, si hacemos z igual a f de x, y, aquí lo más importante es que una vez que sustituimos en lo que nos dan la función, en la función misma, tenemos que identificar qué ecuación tenemos. ¿Qué ecuación conocida? En este caso es una ecuación de un plano, ¿sí? Ahora, ¿cómo graficar esta función? Ya lo hemos hecho antes, ¿sí? Primero hacemos y igual a z igual a 0, entonces nos damos cuenta que x va a tomar el valor de 2, ¿sí? Y el punto de intersección al eje, que en este caso al eje x, va a ser en 2. Claro que las demás variables son 0, por eso se dice, ¿en qué punto toca al eje x? Bueno, pues en 2, ¿sí? En el punto 2, ahí es donde pasa. Ahora, de igual forma se hace para las demás variables. Xz igual a 0, con eso se encuentra que y vale 3. Entonces, el punto de intersección va a ser 0,3,0. Y así, xy igual a 0, obtenemos que el punto de intersección para el eje z va a ser en 6. Entonces, los ubicamos estos puntos en nuestra gráfica y ya podemos ilustrar cómo va nuestro plano. Pero es importante que ustedes recuerden que el plano no es finito, no es así, nada más, sino que entonces ya tenemos una idea de cómo va nuestro plano, de esta forma. Es un plano infinito, pero que corta a los ejes en estos puntos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Sí les queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? Por favor, pregunten si no queda nada claro. Ahora, voy a pasar con el siguiente ejemplo, que es una función, observen, g de x, y igual a 9 raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, de nuevo, utilizo la estrategia, ¿cuál va a ser? Z igual a g de x, y, para que me lleve a una ecuación de z igual
a raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ahora, como tengo una raíz, puedo elevar todo al cuadrado, ¿sí? Para ver qué tipo de ecuación tenemos. Eso es muy importante. Entonces, nos damos cuenta que si agarramos a x y a y los pasamos del otro lado, del lado izquierdo, ¿verdad? Vamos a obtener una ecuación de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9. Esta ecuación, si ustedes observan, ¿sí? Es una ecuación muy, muy conocida que podemos en primer lugar pensar que se trata de una esfera. Así, de una esfera en donde si R este 9 es R cuadrada, me está diciendo que entonces el radio de esta esfera es igual a 3. Pero en primer lugar, podríamos pensar que así va nuestra figura, es decir, que sea una esfera de radio 3. Sin embargo, y aquí lo tengo en rojo, sin embargo, hay que recordar cómo iría la imagen de esta función, ¿sí? ¿Cómo podría ir la imagen de esta función? Primero, no hay que perder de vista que tenemos una función que es igual a esta raíz. Entonces, por tal motivo, observen que si g de x, y le estamos llamando z, ¿verdad? Esto le estamos llamando z. Entonces, me queda muy claro que z, la imagen, porque z ya es la imagen, ¿sí? No puede ser negativa. No es negativa. Siempre es una cantidad positiva porque es una raíz. Entonces, ¿sí? Si nosotros pensáramos que la ecuación de acá fuese una esfera, pues no siempre va a ser una, digamos, no es una esfera completa, porque tendríamos que estar considerando hasta los valores negativos, ¿de acuerdo? De la imagen. Y la imagen sabemos que es la componente Z. Entonces, por ese motivo, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, pues entonces no se trata de una esfera, sino de una semiesfera. Ahora, como siempre, en todas las funciones, aunque en esta depende de dos variables, hay que buscar a ver cuál es la altura máxima de esta esfera. Aquí como sugerencia se les da que, por ejemplo, en el origen, ¿sí? Cuando x y y pues valen 0, los dos 0, pues me va a quedar raíz de 9, ¿sí? Entonces raíz de 9 va a ser 3, entonces la altura máxima, que quede claro, de esta esfera, ¿sí? O semiesfera, va a ser igual a 3, ¿sí? ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener la imagen? Pues 0, no hay más. Entonces la imagen está en 0,3, intervalo cerrado, por supuesto. Esa es la imagen. Entonces, esto es muy importante porque muchos se me van con que, bueno, sustituimos quién es z, reducimos y nos lleva a una ecuación cuadrática, que en este caso, pues es la esfera, ¿sí? De radio 3, y podemos pensar que tenemos una esfera. Sin embargo, la imagen ya nos está diciendo de esta función, ¿sí? Que por ser raíz no puede ser negativa. Entonces, bueno, el dibujo, ¿verdad? Que podría ser la gráfica, que podría ser para este caso, pues es una semiesfera, ¿sí? Espero que se entienda el dibujo, ¿no? Pero es una semiesfera, no es una esfera de radio 3, sino una semiesfera. Entonces, espero que les haya quedado claro, sobre todo de cómo visualizar lo que es la imagen. Sobre todo eso, la imagen, chicos, ¿sí? Entonces, acá hay otro ejemplo, que en este caso nos dan esta función f de x, y igual a raíz de 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, bueno, la misma estrategia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hacemos z igual a f de x, y. Haciendo esto, ¿sí? Vamos a obtener la ecuación z igual a raíz de 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Ahora bien, hacemos similar al anterior ejercicio, vamos a tener z cuadrada igual a 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada. Entonces nos damos cuenta acá que si tratamos de llevarlo a una ecuación conocida, pues sí, yo puedo despejar el 4x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Más z cuadrada igual a 16.
claro está que si yo divido entre 16, ¿sí? De tal manera que aquí me diera 1. ¿Y por qué busco esto? Les voy a decir por qué. En cuanto a X y a Y, nos damos cuenta que sus coeficientes no son iguales, ¿sí? Acá tenemos 4 con X y con Y tenemos 1 y con Z pues también tenemos 1, entonces no son iguales en principio. Entonces cuando teníamos que los coeficientes no eran iguales, acuérdense que la figura que se dibujaba, que estaba plasmada, ¿sí? Era una elipse. Eso es lo que teníamos. Entonces, por eso es que esta ecuación ahora se lleva como a una ecuación de una elipse. Hay que darse cuenta que tengo tres componentes, X, Y, Z. La imagen ya la estoy viendo como otra componente. Y entonces al dividir todo por 16 me queda este tipo de ecuación. X cuadrada entre 4 más Y cuadrada entre 16 más Z cuadrada entre 16 igual a 1. Esta ecuación, ¿qué es lo que me va a representar o qué es lo que me representa por tener tres variables? La ecuación de una elipsoide. Así se llama, elipsoide. Pero de igual forma, chicos, de igual forma, si tenemos una imagen, es decir, no hay que perder de vista que Z, ¿sí? Z ya es la imagen de mi función. No es como una variable y ya, sino que es una imagen, representa la imagen de mi función. Entonces ahí no hay que perder de vista que los valores de la imagen, porque en este caso pues nos lo dan con raíz, ¿sí? Aquí está la imagen es una raíz, ¿sí? Entonces siempre va a ser positiva. Entonces, en lugar de estar pensando de que es un elipsoide y completo, ¿sí? Que es casi casi como la forma de un huevo, el elipsoide, pues no, va a ser un semi-elipsoide, y ahorita lo vamos a ver. Pero para quienes les cuesta trabajo visualizarlo, por eso yo sugería hacer una tabla con diferentes ecuaciones de diferentes superficies, porque van a tener una guía. Van a darse cuenta cómo va la ecuación de un elipsoide, hiperboloide, de un paraboloide, etcétera, de figuras que viven en R3. Entonces, una manera de cómo visualizar primero esta figura, ¿sí? Si yo no tuviera esa guía, lo que se recomienda hacer es, ¿qué pasa si, ¿sí? Por ejemplo, yo hago z igual a 0. Supongamos que no lo tenemos, chicos, ¿sí? Supongamos que no lo tenemos. Entonces, si yo no tuviera z cuadrada sobre 16 este término, ¿sí? Y me voy a fijar en donde tenía yo antes de... Bueno, me fijo en esta ecuación que estoy iluminando, espero que no se me hagan bolas. Yo puedo agarrar y ver, observen, aquí tengo el análisis, en esta parte que tengo escrita, tengo el análisis, ¿sí? Del dominio. Si ustedes recuerdan el análisis del dominio, ¿sí? Cuando tengo una raíz, pido que adentro, todo lo que tengo adentro, sea mayor o igual a 0. 16 menos 4x cuadrada menos y cuadrada mayor o igual a 0. Esta es una restricción. Pedimos que todo esto sea positivo. Entonces, quedándome con la desigualdad, pues me lleva a lo que es la ecuación de una elipse. Pero, ojo, solamente fijándome en el dominio, en la variable x y y, ¿sí? ¿Cómo podría ser sus valores? Entonces, me doy cuenta que la ecuación a la que me lleva, y eso lo deben de recordar cuando tenemos coeficientes diferentes, es a una ecuación de una elipse. Es decir, entonces, aquí puedo observar que la sombra, ¿no? Que se proyecta en el dominio, ¿sí? Que lo vuelvo a repetir, la sombra que se proyecta en el dominio, pues es una elipse y en este caso vertical, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora, ya tenemos la sombra, sabemos que los valores que se pueden tomar están dentro de la elipse, ¿sí? De la sombra, aquí la sombra, el dominio. Entonces, la imagen nuevamente, para poder visualizarla, ya me queda muy claro que es una raíz la que tengo. Entonces, valor mínimo, 0. Ese es el valor mínimo, no hay de otra. ¿De cómo lo encontró, profesora? Es que no puede tener valores negativos, no puede ser menos 0.1, menos 0.2, no, porque la raíz nunca te va a dar una cantidad negativa, ¿sí? Nunca. Entonces,
su valor mínimo es 0. Su valor máximo, bueno, dense cuenta que tanto X, el término que tiene X y el término que tiene Y tiene signo negativo. Entonces, estos, aunque cuando tomen valores, lo que va a hacer es restárselo a 16. Habrá un límite en el que, pues, obvio que ya no pueden tomar valores porque no puede quedarme una raíz de algo negativo, ¿sí? Eso es más que natural. Por eso se dice que el mínimo es 0. Ahora, si quiero encontrar el valor máximo de lo que es la función, únicamente hago x y y igual a 0, ¿sí? Es decir, me ubico en el origen y veo qué valor máximo puede tener esta función. Entonces me queda claro que es raíz de 16, ¿sí? Raíz de 16, que yo sé que es 4. Entonces la imagen, con esto ya estamos visualizando que va de 0 a 4. Por eso les decía, cuando tengamos una raíz, ¿sí? Entonces me está diciendo que esta función no puede tener valores negativos, es decir, la imagen no puede tener valores negativos, chicos. Entonces, la imagen va de 0 a 4. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Y bueno, ya para finalizar, observen la gráfica. La gráfica que quedó, la sombra es una elipse. Es un elipsoide vertical, porque en el eje X la constante B es mayor que la constante A, ¿sí? Y elipsoide, pues naturalmente aquí hay una curvita, ¿sí? Que la representa. Su punto máximo, espérense, su punto máximo en cuánto vale, es 4. Y aquí lo podemos marcar, es 4. Ese es el punto máximo, ¿de acuerdo? Entonces, pregunto yo, ¿alguna duda con ello? ¿Alguna pregunta con cómo hacer las gráficas? De este ejemplo, maestra, ¿cuál es el dominio? ¿Perdón? De este ejemplo que nos estaba explicando, ¿cuál es el dominio? Te refieres al último, ¿no? Sí, maestra, así es. Claro, mira, de acá tú ya puedes decir que el dominio va a ser, y lo voy a poner así, con rojo, ¿qué te parece? Para que lo vean. Dominio finalmente de esta función, así. Como siempre les he dicho, siempre partan de que lo que tenemos dentro de la raíz tiene que ser positivo, por eso es mayor o igual a 0. Entonces, ya de acá tú puedes decir rápidamente, y más que con esta flechita, voy a marcarlo así, voy a quitarla. Tú te puedes quedar con esta parte, ¿sí? Y entonces finalmente dices, ¿el dominio cuál es? ¿Cuál va a ser? Bueno, no olviden que es un par ordenado X, Y, que está en R2, perdón, tal que 4x cuadrada más y cuadrada tiene que ser menor o igual a 0. Perdón, no 0, sino 16. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Ahora sí se entendió. Observa que se parte de la raíz. Por ser una raíz, tú pides que adentro sea mayor o igual a 0. Y se sigue la misma estrategia que aquí en un principio se las puse, ¿sí? Rectángulo mayor o igual a 0. Esa es la estrategia. Esa es la clave, ¿sí? ¿Sí se entendió ahora sí? ¿Cómo quedaría también la imagen? Sí, maestra. En la imagen, por ser una raíz, el valor mínimo pues es 0 y el valor máximo pues es simplemente ver que 16 es positivo y los demás términos negativos, así es que el valor máximo hacemos XY 0, es decir, lo tiene en el origen, ¿sí? El punto máximo y aquí lo tenemos. Aquí está la gráfica. Entonces, este contenido les va a ayudar, chicos, así, les va a ayudar para encontrar lo que es, o más bien para resolver, y voy a ponerlo por acá, problemario, déjenme ponerlo, aquí está, para hacer los ejercicios del 36. Aquí está.
hacer el ejercicio 36. Aquí, observen, ya te dan, o ya les da lo que es la función. Tenemos 1, 2, 5 funciones, ¿sí? Y hay que graficarlas. Yo sugiero que hacerlas todas. ¿Cuál es la estrategia? Como se los puse acá, la primera estrategia o el primer punto a seguir es que hagan z igual a f de x. Es esto, ¿sí? En todas. Entonces ya con ello van a poder visualizar a qué se reduce cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Y espero que recuerden lo que yo les había comentado en la parte de rectas y planos, ¿sí? Cómo hacer gráficas y qué pasaba si tenemos una variable ausente. Entonces, ahí tienen la pista para hacer el inciso A y ya pueden hacer todos estos ejercicios, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Chicos, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Yo tengo una duda, maestra, pero es sobre el tema de ayer de la participación que dejó. Ah, pero acuérdate que hoy termina a la 1 de la tarde, ¿no? Así es que Mm, resolverla, sí, así resolver, es. cuál no. Pero bueno, voy a ver si te puedo ayudar, ¿no? Con respecto a qué tienes tú la duda. Bueno, es que cuando hacía el segundo ejercicio, que es la de raíz de x cuadrada más y cuadrada menos x menos 9 sobre x, yo hacía el dominio, pero me da menos infinito, coma cero, unión cero, coma infinito. ¿A cuál te refieres? ¿A qué ejercicio? A la segunda. Déjame ver, déjame ver, es que me lo cambió, no sé por qué. Ah, la segunda es la raíz esta, ¿no? Sí, maestra. De X. Pues no hay que hacerse bolas, únicamente aquí yo te diría, ¿en qué te tienes que fijar? A ver, dame los requisitos, así de inmediato, hay que ser rápidos. ¿En qué te tienes que fijar? Sería también hacer lo que nos está haciendo ahorita de convertir todo a z, lo de f de x. No, 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 en este caso no, porque no te estoy pidiendo la gráfica de la función. Lo que sí estoy pidiendo es la gráfica del dominio, nada más. ¿A qué me refiero con gráfica del dominio? Acuérdate de que, por ejemplo, si encontramos en el caso de acá de este ejemplo, espero que lo estés viendo, el de arriba, nos damos cuenta que en el denominador tiene que ser distinto de cero. ¿Esto sí lo entiendes? ¿Compañero? Compañero, compañero, ya se quedó callado. Bueno, ¿sí me escuchas, compañero? Sí, maestra, perdón. Sí, ¿a qué voy? Tú tienes que visualizar, por ejemplo, y esto es lo que yo quiero que entiendan. No tienen que hacer f de x, y igual a z. No, eso no. Eso es otra cosa. Cuando, por ejemplo, en el denominador decimos que es distinto de cero, encontramos que x tiene que ser diferente de 1. Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo? Lo que en la participación tienen que hacer es que tengo el plano x, xy, ¿sí? Y nos damos cuenta que para x igual a 1, no puedo tomar este punto. Entonces dibujé aquí una recta vertical mostrando que yo no puedo tomar ni un valor de estos, porque la función no existe en ellos. La función aquí no está definida, f de x. ¿De acuerdo? Imagínate que tenemos aquí en el origen un eje, igual puedes poner tu lápiz acá, ¿no? Y tenemos este eje, es el z, que es la imagen. Todavía aquí no pido que se grafique la imagen, ¿sí? Entonces, sin embargo, me doy cuenta que en x igual a 1, pues la imagen, ¿qué pasa con la imagen? Tiene un hueco, ¿sí? No existe en x igual a 1. Entonces, es lo que tuvieron que haber hecho. En el caso de acá de la tarea, únicamente tengo x. Entonces, ¿qué le pides a x?
que X sea ¿qué? Diferente de cero. Exacto. Entonces, todos los pares ordenados que tengan 0 en X, quedan prohibidos. Ahí la función existe. ¿De acuerdo? Sí, maestra, ya la entendí, Ahora, gracias. ahora, otra cosa que es lo que tienes que ver es la raíz. Cuando se tiene siempre una raíz, ¿qué se pide? Que lo que tienes adentro sea que mayor o igual a 0. ¿Sí? Pero de igual forma, eso te va a dar una restricción y puede ser que en este caso encuentre la ecuación de qué, ¿no? No lo sé, ¿no? Si es una elipse, si es un círculo, qué sé yo. Traten de analizarlo, pero para graficar lo que es el dominio, no es la imagen. Pero bueno, espero haberte aclarado un poquito más. Y acuérdense que hoy tienen hasta la 1 de la tarde para subir la participación. No más tiempo, chicos, no más tiempo. Entonces también tienen que ser claros ahí en su participación, ya que voy en que si, por ejemplo, ya vi que puede, la función misma puede tomar valores en esta parte, pues lo ilumino, lo muestro, lo señalo. No nada más lo dejo así porque no voy a adivinar si esos valores se pueden probar o se pueden tomar o qué sé yo, no sé. Entonces, por favor, no lo dejen así nada más en blanco, que encuentren que es una elipse, por decir algo, ¿verdad? Y me lo dejen así. Tache. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que si es efectivamente una elipse, tienen que iluminar, porque puede tomar estos valores. O puede ser una elipse y puede tomar los valores de afuera. Entonces, tienen que señalar. Cuando lo deja en blanco, no me está diciendo nada el alumno. Entonces, ojo con ello, ¿sí? Ojo con su participación para que me muestren qué valores sí se puede tomar del dominio y qué valores no. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? ¿No? Bueno, entonces, después de esto, observen, aquí yo ya les etiqueté qué tipo de ejercicio pueden hacer. 36, ejercicio 36. Y bueno, los invito a que los vayan haciendo. Hagan equipo para hacerlos. Y así como me preguntó el compañero, pues preguntan a los demás. Maestra, no entendí, no sé qué hacer en este ejercicio, cómo podría hacerle, etcétera. Pregunten, chicos. Ahora, me voy a pasar con el segundo método para visualizar lo que es una gráfica de una función. Este método es muy útil, ¿sí? Y lo comento aquí, es muy útil para el caso de visualizar mapas. ¿Por qué razón? Si ustedes observan, aquí se les llama curvas de nivel, pero no solamente se tienen curvas de nivel, podemos tener también superficies de nivel, ¿sí? Superficies. ¿Qué quiere decir primero curvas de nivel para que ustedes me entiendan? Es que yo puedo tener un paraboloide, observen la gráfica del paraboloide, yo sé que es una función que depende de X y de Y, ya lo hemos dicho, si una función de dos variables, su gráfica vive en R3, ¿sí? Porque necesitamos a Z para que contenga la imagen, a fuerza. Entonces, si tengo una función de dos variables, ¿no? Y observen la sombra, acá estas que hice como curvitas, ¿no? Esas curvitas que en el plano XY serían círculos concéntricos, ¿no? Aquí, círculos. Entonces, esto es lo que se le llama curvas de nivel, chicos, curvas de nivel. Una cosa es que aquí yo ya les pongo lo que es el paraboloide, ¿sí? Y sabemos que sus curvas de nivel son estas. Ahora bien, si yo tengo una gráfica, más bien una función de tres variables, ¿qué quiere decir? Que es una función que depende de x, y, z, ¿sí? Ahora, el dominio, aquí el dominio vive en R3, ¿sí? En R3. El dominio ahora se trata de una superficie, ¿sí? Ah, pero entonces su gráfica, ¿en dónde va a vivir? Pues en R4, vivirá en R4. No podemos visualizar R4, que quede claro, no podemos, ¿no? Sin embargo, podemos visualizar en este caso, superficies de nivel en R3, que son las que me van a dar una idea de cómo va la función, ¿de acuerdo, chicos? Para eso es, digamos, el segundo método para visualizar funciones. Afortunadamente acá nos ayuda a ver
cómo iría una función en R4. ¿Que la podemos visualizar? Pues no, ¿sí? Tal vez hasta los matemáticos te digan, sí, sí, lo visualizamos de esa forma, pero la verdad es como una propuesta. ¿Ver R4? Pues no, nadie. Nosotros vemos hasta R3 y se acabó. Entonces, que quede claro, tengo una función que depende de X, Y y Z, entonces su gráfica vive en R4. Si es una función que depende de X y de Y, su gráfica vive en R3. ¿Sí? Entonces vamos a definir lo que es una curva de nivel y cómo encontrar la definición. Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas con ecuaciones f de x, y, ¿sí? Que es igual a k, es decir, la estrategia ahora para dibujar las curvas de nivel va a ser que esta f de x, y llamemos constante, donde k es una constante que está en los reales, ¿sí? Y además, k, los valores de k, aunque sea una constante, pertenecen a los valores de la imagen de f de x, y. No se vale que nada más por ser la imagen, pues por ser una constante creamos que toma valores negativos, ¿verdad? Si fuese el caso de una imagen de una raíz. Entonces, aquí abusados, ¿no? K es una constante, pero sus valores quedan restringidos en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, para que me entiendan muy bien lo de curvas de nivel, pues vamos a visualizar un ejemplo. Aquí ya tengo desarrollado un ejemplo. Y dice acá, trace las curvas de nivel de la función. ¿Y por qué no? Pues vamos a dar la de la ecuación del plano. Acuérdense que si f de x, y lo hacíamos z, encontrábamos que esta se reducía a la ecuación de un plano. Bueno, para los valores, acá dice, para los valores k igual a menos 6, 0, 6 y 12. Aquí ya el problema ya me está dando los valores de k. Hay que tener mucho cuidado porque hay que revisar que estos valores de k pertenecen a la imagen. Entonces, bueno, para no perder la costumbre, si ustedes observan la función que 6 menos 3x menos 2y, pues es una función donde no tenemos fracciones, ni siquiera raíces. Por lo tanto, esta función no tiene restricción. Podemos ver que el dominio de la función pues son todos los pares ordenados que están en R2. Es decir, yo puedo iluminar todo mi plano R2 sin ningún problema y mostrar que ahí están todos los valores que la función puede tomar, ¿sí? En X, Y. Ahora, la imagen, si ustedes observan, por ser un plano, como siempre les he dicho, el plano es infinito, ¿sí? Pues sus valores de imagen ahí sí puede ser negativo, no hay ningún problema, y pueden ir hasta más infinito. Entonces, esta es la imagen. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo saco? Porque al momento que el problema me da el valor de K, que yo sé que, bueno, si me lo da el problema, pues no debo de poner ningún peros ni dudar de lo que me está diciendo. Sin embargo, se puede mostrar que los valores dentro de los que toma K pertenecen a la imagen y efectivamente quedan dentro de la imagen. Tenemos menos infinito a infinito. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, bueno, para poder resolver este ejercicio que nos da, ¿sí? Es agarrar y decir, bueno, pues la estrategia, ¿cuál va a ser? Pues f de x, y igual a k. La hacemos igual a k. Entonces, la sustituyo en la ecuación, me va a quedar k igual a 6 menos 3x menos 2y. Observen que una vez que yo sustituyo lo que es k, finalmente k es una constante, se me vuelve una ecuación con dos variables. Aquí lo puse con rojo. Ecuación de dos variables. Únicamente depende de x y de y. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que como ya tenemos dos variables y están a potencia 1, pues fácilmente puedo despejar a y para escribirlo en términos de x. Y es la expresión que tengo acá. Y igual a menos 3 medios de x más 6 menos k sobre 2. Esta ecuación pertenece a la ecuación de una recta con pendiente m igual a menos 3 medios. No hay que olvidar que el coeficiente que acompaña a x es mi pendiente y es el que me da una idea de cómo van las rectas. Si la pendiente es negativa, entonces las rectas son decrecientes, ¿de acuerdo? Y todo eso tiene que coincidir con lo que vayamos a graficar. Bueno, una vez que ya tengamos esta ecuación, en este caso puse y en función de x, entonces solamente nos falta tabular.
Aquí la sugerencia que yo doy es que den K igual a menos 6, 0 y 6 y 12. Y entonces sustituirle la ecuación, aquí puse la ecuación, ¿no? Variando el valor de K, observen, en cada uno varió el valor de K para encontrar lo que es la relación, ¿no? Para cada valor de K de Y con X. Entonces, para K igual a menos 6, la relación de Y con X es Y igual a ¿qué? Menos 3 medios X más 6. Y así me voy con todos. Para K igual a 0, Y es igual a menos 3 medios X más 3. Y para K igual a 6, me doy cuenta que Y es igual a menos 3 medios por X. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ya habíamos dicho, era la ecuación de una recta y pues me toca graficarlas para cada uno de sus valores. Observen. Si yo grafico el de menos 6, ¿no? Me doy cuenta que es una recta, ¿sí? Que corta en 6 al eje Y, pues entonces por eso es que puse el punto acá, chicos. Vean la gráfica. Después, para K igual a 0, me doy cuenta que Y corta en 3, aquí está. Y para K igual a 6, me doy cuenta que esta pasa en el origen. Y para K igual a 12, pues pasa en menos 3, lo corta en menos 3. Entonces, si nos damos cuenta, aquí esta gráfica está en R2, ¿sí? La gráfica de la ecuación del plano, ¿sí? Que lo podemos visualizar en R3, que ya lo hicimos, pues su sombra, es decir, sus curvas de nivel, viven en R2 y son rectas, ¿sí? Y podemos decir una familia de rectas. ¿Alguna pregunta hasta acá de este método, chicos? ¿No? ¿Ni una pregunta? Aquí ¿cómo se llama? Nos falta ahora ver otro ejemplo. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo en el que podemos tener a g de x, y, ¿sí? Igual a raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces esta, que ya la hemos graficado, hemos visto que es una semiesfera, ¿sí? Nos dicen que hay que graficar o hay que dibujar sus curvas de nivel para c igual a 0, 1, 2 y 3. Bueno, que vuelvo a repetir, estos valores están en la imagen. Aquí puse una nota, puedo cambiar K igual a C, igual es una constante que pertenecen a los reales. Esto tómenlo en cuenta, chicos, porque luego me preguntan, pero sé quién es, ¿no? Y K quién es, y bueno, aquí está. Son constantes que están en los reales, pero sus valores quedan dentro de ¿quién? De la imagen. Entonces, bueno, ya teniendo esto, la estrategia G de X, Y igual a C, una vez más nos lleva a esta ecuación. C igual a la raíz, despejamos, elevamos al cuadrado a ambos lados, me va a quedar C cuadrada igual a 9 menos X cuadrada menos Y cuadrada, ¿sí? Que no es más que una ecuación de dos variables. Ahora bien, podemos arreglarlo de tal forma que nos lleva a una ecuación conocida, que es X cuadrada más Y cuadrada igual a 9 menos C cuadrada, que no es más que la ecuación de un círculo con radio R igual a 9 menos C cuadrada. Aquí, por favor, y acá me faltó esta parte, R cuadrada, ¿sí? Que es 9 menos C cuadrada. Ojo. Entonces ya nada más me falta tabular. Aquí también hice una tabulación. C para los valores que me están pidiendo, 0, 1, 2, 3. ¿Y cómo quedaría esta ecuación? La primera, observen, para C igual a 0 me da la ecuación de un círculo de radio 3. Para 1 me da la ecuación de un círculo, pero el radio ahora es raíz de 8. Y así me voy con la otra, raíz de 5, y el último, que es el 3, chicos, me da la ecuación de un círculo, pero el radio es 0. Entonces, si lo ven, aquí el radio 0, ¿qué pasa, no? Este corresponde a un punto en la gráfica.
por favor, no congelarse, no quedarse en no saber nada. Cuando nos dan un radio cero, es un punto. ¿Sí? Hay que ver en dónde me lo están dando. Entonces, nuevamente nos damos cuenta que sus sombras, es decir, sus curvas de nivel, se encuentran en R2, pero representan círculos concéntricos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta? No, maestra. Bueno, observen que aquí, déjenme ver si lo etiqueté, ajá, ya pueden hacer también los problemas 37 y 38. Por favor, hacerlos para que me pregunten, ¿sí? Y vayamos avanzando con la tarea, porque así vamos a estar avanzando con los temas, chicos. Entonces no se me duerman, ¿sí? 36, 37 y 38. Por favor, en el 38 ya estamos hablando de superficies de nivel, pero la estrategia, digo, la estrategia es la misma que hemos estado usando, ¿sí? Lo igualamos a una constante, tabulamos, aquí está la tabulación, esa es una guía de cómo pueden hacerle para encontrar las curvas de nivel de los cuerpos. Bueno, chicos, si no tienen alguna duda, Yo sí, profesora. ¿sí? Ajá. Ahí en el 38, pues ya ve que dice que dibujar la gráfica de la superficie de nivel, pues Ajá. solo da C igual a pues solamente un valor. Para tabular tenemos que agregar nosotros valores o solamente con ese es suficiente. No, con ese es suficiente. De hecho, yo te podría decir, bueno, ¿por qué no lo hacen así, no? Déjame ver qué es lo que tengo. Cuando tienes igual a una constante, vas a tener, observen, que esta ecuación, y digo para el inciso A, ahorita por ejemplo tiene, como dice el compañero, tengo el valor, yo te puedo agregar, pues C igual, ¿qué te gusta, no? 6, voy a ponerle 4, ¿no? Y que sea, puede ser así 2, ¿no? Así se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Para la primera, si ustedes observan que tengo de x menos 2y más 3z, y ya le doy el valor de constante que puede ser pues, igual a 4, 6, el que gusten, pues se reduce la ecuación de un plano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues graficarme esos planos, ¿no? Y te van a quedar como planos que están uno encima del otro. Yo los invito a que lo hagan. Hasta pueden utilizar un programa para visualizarlos, ¿no? ¿Por qué no? Y que se ayuden de cómo quedarían esos planos, ¿sí? Todos esos planos tienen que ser paralelos, a fuerza, ¿no? Ahora después me paso con el B. También le puedo dar valores que les gustan, ¿no? 3 y 2, o así, ¿no? Le puedo dejar. Y vean a ver qué gráfica les da. Entonces, ayúdense con un programa para hacerlo y para visualizarlas. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta que tengas? No, profesora, ya está bien. Entonces, ¿eso se podrían visualizar como el ejemplo que puso al inicio? Al inicio, exactamente, pero voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así. Lo que pasa es que en el inicio, si te refieres a esta gráfica es una gráfica que vive en R3 y sus superficies, más bien sus curvas de nivel, están en R2. ¿Qué es lo que podemos tener en este tipo de ejemplos? Voy a ponerlo así. Podemos tener, así a grandes rasgos, voy a dibujar lo que es una esferita por acá, si no me salió como esfera, así, y luego otra por acá, así. ¿Qué es lo que voy a esperar en superficies de nivel? Superficies de nivel. Bueno, y voy a ponerlo acá, superficies. En este caso, la superficie de nivel son esferas concéntricas. ¿De acuerdo? Por eso se les llaman superficies de nivel. Pero pertenecen, ¿no? Y aquí lo voy a poner, pertenecen a una gráfica en R4. ¿Sí? La función que genera estas superficies de nivel
tiene que ser así, f de x, y, z. Es decir, su dominio vive en R3, ¿de acuerdo? Sus superficies de nivel viven en R3, pero su gráfica vive en R4. Ahora sí quedó más claro. Sí, 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 ya, profesora, gracias. ¿Sí? No olvidar que en estas que hicimos, por ejemplo, son de dos variables, su gráfica vive en R3, pero sus curvas de nivel, porque son planas, curvas de nivel, viven en R2. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Si no hay duda, chicos, pues yo los dejo. Nos veríamos el día de mañana. No dejen de hacer ejercicios, así como me preguntó ahorita su compañero, pregunten si se atoraron en alguno. Acuérdense, 36, 37 y 38, por favor. Entonces, nos vemos, chicos. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profe. Hasta luego.